La semana pasada os traje un vídeo sobre cómo funciona Gemma 4 en local y desde entonces muchos me habéis pedido que lo compare con el modelo de Queen. En particular, el modelo que había de Queen 3.5 de 35 billions y que solo tiene 3 billions activos a la vez. Por lo tanto, es muy similar en cuanto a filosofía al modelo que probamos la semana pasada. Pero ¿qué pasa? Que de la semana pasada a esta semana ha salido Queen 3.6. Seguimos teniendo esa misma variante de 35 billions con 3 de ellos activos y me parece un modelo muy potente para cualquiera que tenga al menos 32 GB de RAM, así que lo vamos a probar inicialmente con las mismas funciones que hicimos para el Gemma 4 para poder comprobarlo mano a mano, y también voy a hacer una que me pedisteis a raíz del vídeo de la semana anterior, que es la de visión, la de pasarle una imagen y que veamos cómo de capaz es de ver exactamente lo que hay en la imagen. Este último además también lo haré con Gemma 4 para que podamos comparar entre los dos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venirnos a la herramienta en la que queramos descargar el modelo. En mi caso yo estoy utilizando LM Studio, también se puede utilizar Oyama, y nos vamos a Model Search. Y aquí nos aparecerán los modelos más populares. En particular, el que yo voy a estar usando es el Queen 3.6 35 billion A3B, por lo que hemos comentado, y yo ya lo tengo descargado. Si no, tendrías que elegir aquí qué modelo descargar. Yo he bajado el cuantizado a 4 bits para que no nos ocupe demasiada RAM, pero bueno, cuanto mayor sean los bits de cuantización, pues un poco mejor será el modelo. Entonces le damos a usar en el nuevo chat y una vez que lo tenemos cargado, podemos hablar con él. Podemos decir por aquí hola y veremos cómo está en su fase de razonamiento, que podemos activar o desactivar, y vemos que está yendo a unos 65 tokens por segundo, una velocidad muy buena para trabajar en el día a día. De hecho, es más o menos la que conseguimos con Gemma 4 en el otro vídeo. Tengo el modelo configurado con Pi, al igual que en el otro vídeo también voy a hacerlo con el Pi Agent. Es un agente muy sencillo, muy ligero y que nos permite centrarnos en el uso del modelo. Aquí en Model puedes ver que tengo seleccionado el Queen 3.6 que nos viene de LM Studio. Si le digo también por aquí hola, la primera vez que lo llamamos por API puede tardar un poquillo más. Recordar que esto es porque LM Studio puede funcionar como un servidor y nos ofrece a través de SendPoint todos los modelos con una API estilo la de OpenAI. Aquí de hecho podemos ir viendo en la salida qué peticiones se hace, cómo el modelo la va evaluando, podemos ver el porcentaje de procesamiento, se ha visto un segundo antes aquí cuando lo está haciendo la llamada, y entonces bueno, pues tenemos una visión en caso de que algo no vaya bien. Aquí nos ha respondido perfectamente y vamos a empezar con el listado de tareas. Lo primero que hicimos la otra vez fue resumir la transcripción de un vídeo. En este caso le voy a pasar el vídeo anterior, el de Gemma 4, para que nos haga un resumen. El modelo lo que tiene que ser capaz de hacer es extraer la información de un texto largo, estamos hablando de un vídeo de más de 20 minutos, y resumirnos cuáles son los puntos más importantes. Así que le voy a decir, lee la transcripción de este vídeo y hazme un resumen de lo que se trata en el mismo. Y le voy a poner donde tengo esa transcripción. Aquí ya ha leído el documento y está trabajando en procesarlo. Y aquí ya nos está extrayendo el resumen. Fijaos que además en un formato muy interesante, un formato tabla, que si no recuerdo mal Gemma 4 no nos propuso, pero que nos permite leer bastante bien cuál fue la estructura. El tema central, el autor hace una batería de pruebas reales en local con pi como agente del modelo Gemma 4 de 26B para ver hasta dónde llega y dónde se queda corto. Y aquí nos da un poco un resumen de lo que estuve probando. Conversación básica, esta ya la hemos hecho. El resumen de texto es el que estamos haciendo ahora mismo, que en este caso Gemma también lo hizo bastante bien. Ya veremos cómo se va comportando Queen en el resto de pruebas y también en esa prueba de visión que vamos a añadir como extra. Conclusiones, un modelo increíble para su tamaño, ideal para tareas concretas y acotadas, no es fiable como cerebro de un chatbot OpenCloud, modo thinking es imprescindible, sin los resultados bajan mucho. Vale, perfecto. La verdad que es un resumen muy bueno, muy bien estructurado para este tipo de vídeo en concreto, así que perfecto en esa situación. Otra parte que hasta ahora, incluso los modelos muy grandes, estamos hablando que, si no recuerdo mal, incluso Opus 4.6 lo hacía mal, es el tema de extraer los capítulos de un vídeo. Es decir, yo le paso el SRT del vídeo,
la transcripción y quiero que me saque una serie de capítulos para luego ponerlos en el vídeo de YouTube, de tal forma que la persona pueda ir saltando entre las secciones del vídeo. Esto incluso modelos muy potentes no conseguían hacerlo bien. De hecho, durante mucho tiempo he usado Gemini porque era la única que lo conseguía. Últimamente, el último modelo de GPT, el 5.4, lo hace bien y por tanto ya lo estoy usando porque es lo que uso para todo. Pero la semana pasada me sorprendió Gemma 4 porque también lo consiguió hacer y lo hizo muy bien, prácticamente al nivel de los modelos grandes. Así que vamos a ver qué hace aquí. Le voy a pedir, extrae de esta transcripción un listado de capítulos con el tiempo en que comienzan, con el formato de capítulos para YouTube. Vale. Está en su fase de pensamiento, está ya generando los tiempos, los está mapeando, los verifica. La verdad que le da unas cuantas vueltas para detectar dónde va cada capítulo, lo cual está muy bien para que el resultado sea lo más decente posible. Es verdad que no es fácil esta tarea porque yo a veces no empiezo una sección directamente, sino que a lo mejor inicio con un previo, una explicación previa que a veces no es capaz de detectar, pero vamos, con que sean más o menos usables es más que suficiente. Y vale, aquí me ha extraído cada uno de los capítulos con las pruebas correspondientes. Voy a hacer una revisión rápida para ver dónde han caído y si están adecuadamente generados. Bueno, estoy flipando bastante porque la verdad que es la primera vez que me ocurre que se han cuadrado exactamente todos los tiempos en el punto correcto. Esto no me ha pasado ni con otras pruebas del mismo modelo. Tuve que regrabar esta primera parte y en la primera vez que lo hice no quedó tan perfecto, así que no podemos asegurar al 100% que siempre vaya a salir así de bien, pero lo ha hecho perfecto. Los cortes son exactos en cada punto en el que empieza a conversar sobre otro tema, así que un 10 en esta tarea. Ahora vamos a subir de nivel y vamos a empezar a tratar con tareas un poco más agénticas, es decir, que tenga que realizar varias operaciones, incluso irse a leer skills, conectarse con otros entornos o utilizar herramientas del sistema para resolver una tarea que requiere de varios pasos. Esta primera tarea que vamos a hacer le voy a pedir que se descargue un vídeo de YouTube, saque la transcripción y me lo resuma. Para ello ya tengo una skill instalada que me permite descargar vídeos de YouTube. Va a tener que detectar que esa skill la tiene disponible y luego buscarse las formas de transcribirla. Ya tengo varias herramientas instaladas que permiten hacer una transcripción, pero por lo que he visto en otras ocasiones lo que pasa muchas veces es que se buscan otras formas de hacerlo. Me parece bien siempre y cuando consiga finalizar la tarea. Así que voy a coger, por ejemplo, este vídeo de YouTube que hice hace unas semanas y que lo cojo especialmente porque dura unos 11 minutos para que no se nos eternice mucho la tarea y me lo llevo aquí. Le voy a decir, descarga este vídeo de YouTube, transcríbelo y dame un resumen del mismo. Bueno, mejor lo voy a hacer en una nueva tarea para que no se contaminen contextos y lo lanzamos. ¿Vale? Ha encontrado perfectamente la skill, ya está descargando el vídeo, lo tenemos ya y ahora va a extraer el audio. Aquí le vemos que está haciendo varias tareas, ha extraído el audio del vídeo para pasárselo luego al Whisper. En este caso yo creo que me ha instalado Whisper directamente en la máquina. En otras ocasiones hacía algo que me gustaba un poco más, que incluso este mismo modelo me lo hizo, que es crearse un entorno para no instalarme herramientas que a lo mejor luego no voy a utilizar, un entorno de Python, pero en este caso yo creo que no lo ha hecho. Pero bueno, en cualquier caso lo tenemos aquí trabajando. Vale, ya ha terminado. Tras casi 180 segundos de transcripción, tenemos el vídeo descargado, transcrito y nos comenta, pues eso, cómo se llama, la duración, el contexto, el problema, la solución, el resultado. Vamos, perfecto también en cuanto al resultado. Aquí no era tanto saber si me conseguía hacer la descripción correctamente o el resumen, sino si conseguía descargárselo y transcribirlo sin necesidad de darle muchos detalles. Así que tarea superada también. La siguiente tarea vamos a ir un paso más allá. Lo que quiero es que sea capaz de crearme unas publicaciones para redes sociales anunciando que mañana, bueno, en este caso ya hoy, va a salir este vídeo. Como el vídeo va a ser publicado en el mismo día en el que lo voy a lanzar, me voy a inventar que el vídeo se lanza mañana porque el modelo se suele liar un poco con el tema de fechas. En el caso de Gemma 3 me hizo mal dos cosas. La primera, que no fue capaz de comprobar cuál era mi zona horaria para calcular correctamente la hora. Y lo segundo es que yo le pedí que me generara una publicación para un día concreto y que otro día se lanzaba el vídeo, y lo que hizo fue programármelo en el día en el que se lanzaba el vídeo en vez de en el día actual. Vamos a ver
si Queen es capaz de hacer las dos cosas correctamente. Además va a tener que pasar por una fase de generar una imagen, de subir las publicaciones a mi plataforma de publicaciones que se llama Postflow. Es una que me he creado yo para adaptarla un poco a mis necesidades, pero que es open source por si te interesa trastearla y usarla. Y lo vamos a dejar programado. En esta ocasión, a diferencia que hice la otra vez, no la voy a dejar publicada en redes sociales porque, como decía, tuve que regrabar esta parte y ya ayer se publicó una y no quiero seguir manchando mis redes sociales con publicaciones hechas de forma aleatoria por la IA, pero sí que veremos cómo queda programada y el paso de publicación ya no tiene nada que ver con la IA, sino con mi propia herramienta y por tanto no afectaría en nada la prueba. Así que voy a coger exactamente el prompt que utilicé la otra vez, echa un vistazo a la skill de YouTube Publish para entender cómo generar imágenes con mi cara. Lo que quiero es que genere una imagen en la que aparezca yo. Luego genero una imagen que acompañará a una publicación que vamos a hacer en redes, contando que estoy grabando un vídeo sobre distintos casos de uso en este caso de Queen 3.6 y que será publicado mañana. Mañana es viernes, en realidad va a ser publicado hoy, pero por ver qué tal se maneja con las fechas. Que esta publicación ha sido generada durante la grabación del vídeo. Hoy estamos a jueves a las 10:18, así que lo vamos a intentar programar vamos a poner 11:30. Lo vamos a programar en X y LinkedIn. Primero genero un texto para esa publicación, una imagen que lo acompañe y en la que aparezca yo. Y cuando lo tengamos listo, lo programamos. Vamos a darle y esto empieza a trabajar. Va a leer todas las skills que son necesarias. En este caso, las publicaciones en YouTube. Ha leído la de NanoBanana para generar imágenes y la de Short Publish porque ha un poco interpretado que podía usar esa, pero en realidad eso es para publicar vídeos, que no es el caso. Pero luego sí que ha leído la de Postflow, que es el CLI que yo tengo para utilizar con mi propia herramienta para programar. Así que bueno, ya está empezando a comprobar cosillas, qué cuentas tengo en Postflow y cómo puede encontrando la de LinkedIn y la de X para luego publicar en redes sociales. Y está empezando a buscar imágenes mías. Aquí está generando los textos. Mientras grabo el vídeo sobre Queen 3.6 me he dado cuenta de que este modelo abre un abanico de posibilidades, generación de código, análisis de repo, refactorización guiada, automatización, integración. Lo que me ha sorprendido es cómo el modelo mantiene la coherencia, el vídeo sale mañana, con ejemplos reales. Bueno, bastante bien. Está intentando generar la imagen. Lo voy a parar porque lo que pasa es que cuando pone nombres en el prompt para NanoBanana no deja de poner nombres propios, así que se lo voy a decir. No uses nombres propios en el prompt para NanoBanana porque si no, no va a querer generar la imagen. Simplemente pásale mis imágenes. Aunque bueno, creo que en este caso el error todavía era otro, pero en cualquier caso eso va a fallar, así que lo sepa. Vale, la ha generado y ahora directamente la está subiendo. No se lo dejé demasiado explícito en el prompt, pero mi idea era que revisáramos todo esto antes de que lo suba para que no lo programe innecesariamente si algo está mal, si la imagen está mal, el texto está mal. En el caso de Gemma 4, si no recuerdo mal, sí que se paró a confirmarme antes de programarlo. Me parece un detalle muy bueno y que ante la duda los modelos siempre deberían preguntar antes de ponerse a hacer cosas, si no se lo hemos dicho explícitamente. Pero bueno, en este caso está tirando directamente, está haciendo pruebas, parece que ha habido algo con las fechas que no ha hecho correctamente y veamos qué resultado final tenemos. Vale, entonces ya ha finalizado, voy a ver directamente la interfaz de Postflow si está todo correcto y aquí podemos ver que lo que ha pasado en realidad es que una vez falló porque no consiguió subir la imagen y nos lo ha programado 2 veces. Voy a ver la correcta. Vaya cara me ha puesto. A ver, vamos a ampliar la imagen. Bueno, esto es más cosa de NanoBanana que del propio modelo, pero bueno, aquí me ha puesto con las explicaciones que le ha dado. No está siguiendo demasiado las pautas que se dan en la skill esa que le comenté de YouTube Publish, pero bueno, el caso es que ha cumplido con la expectativa de programarlo. Lo único que, y esto debería haberlo hecho bien, es que se ha dejado programadas las que no tenían imagen. Se lo voy a decir para que las borre. Te has dejado programadas las que no tienen imagen. El otro problema que tienes es que las ha programado para mañana en vez de para hoy. He de decir que el prompt es ambiguo, un poco voluntariamente para saber hasta qué punto es capaz de entenderme lo que le digo, pero el caso es que se le ha ido ahí un poco la comprensión de mi frase. Lo que se publica mañana es el vídeo. Las publicaciones anunciando el vídeo tenían que ser para hoy. Lo que me gusta mucho y que es algo muy relevante y que los modelos pequeños fallan bastante es que es capaz de entender las franjas horarias y por tanto adaptarse a ellas. Las zonas horarias, quiero decir. Porque para todo el tema de fechas hay modelos, incluso modelos bastante grandes. Yo he tenido problemas, por ejemplo, con Sonnet, que se hacen bastante lío con las fechas. Y vale, si refrescamos, ya lo tenemos aquí. Como decía, no la voy a
publicar, así que la voy a borrar. Esta es la que sí que publiqué ayer grabando el vídeo y que podrás ver en las redes. Vamos ahora a otra tarea en la que Gemma 4 me falló, que fue en la de saber cuántos emails tengo ahora mismo en mi bandeja de entrada. Fue capaz de extraerlos, es decir, de recuperar qué emails eran, pero no de decirme el número exacto. Así que vamos a ver si en esta ocasión lo consigue. Así que le digo a Queen 3.6, dime cuántos emails tengo en mi bandeja ahora mismo, solo el número, no indiques el contenido. Esto básicamente lo hago porque si algún email es confidencial, prefiero que no salga por aquí. Así que bueno, ya sabe que va a poder utilizar la skill de email que tengo, donde se especifica cómo acceder a mis bandejas y poder revisar el contenido. Y la verdad que ha sido rapidísimo, lo cierro así porque sale información del thinking. El número total es 8 y efectivamente ese número es correcto. Así que en esta ocasión, punto para Queen. La siguiente prueba que hicimos la otra vez fue traducir un texto al inglés. Como dije en su momento, hay modelos locales que están especializados en traducción como Translate Gemma, así que no es mi recomendación si necesitáis hacer muchas traducciones utilizar un modelo como este, pero vamos a ver cuáles son sus capacidades. Aquí Gemma no tuvo ningún problema, sí que es verdad que le pasé un texto muy largo y tardó mucho, así que en esta ocasión vamos a hacer lo mismo pero con una versión un poco más recortada. De hecho, venga, por curiosidad, se lo voy a pasar inicialmente completo, a ver si por lo que fuera en este caso funciona mejor. Me extrañaría porque es por la velocidad de generación de tokens. Y le voy a pasar exactamente el mismo texto que le pasé la otra vez. Traduce este texto y guárdalo en un nuevo fichero. Y le paso el texto, que es la transcripción del vídeo anterior, no, sino del previo, que es con el mismo que utilicé para esto la vez anterior. Y voy a ver un poco a qué velocidad va y en función de eso ya tomo una decisión sobre si le dejo terminar o no. Vale, ya he decidido en qué idioma lo va a traducir. Yo no se lo he dicho. Ha entendido que lo quería el inglés, así que lo está haciendo en inglés y también ha decidido ya el nombre del fichero que va a generar. Bueno, tras un buen rato, va todavía por el minuto 17, no sé por qué en el thinking no ha empezado a aparecer el resultado hasta cierto rato después, pero aquí tenemos algunas de las frases y podemos comprobar si tiene sentido lo que está haciendo y esto de manera equivalente a lo que hizo Gemma está muy bien traducido. La verdad que estos modelos no tienen ningún problema con traducciones, el mayor problema quizás es que va a tardar un ratillo. Me atrevería a decir que este está yendo por algún motivo algo más rápido que el otro, porque el otro día ya nos quedamos por el minuto 10 o algo así, este en tiempo equivalente ya va por el 23 y de hecho si le dejamos un rato más debería terminar. Si no recuerdo mal este vídeo tenía unos 29 minutos, así que por curiosidad le voy a dejar terminar. Una vez que ha terminado ha dado aquí un error de escritura, ha debido de fallar utilizando la tool de escritura y parece que está empezando otra vez, así que lo vamos a parar. La idea es que estas traducciones, si las queréis hacer bien, hay que hacerlas en trozos, partir el texto original en trozos y volverlo a recomponer después, porque si no, a estos modelos tanto texto se les hace muy difícil. Pero bueno, como tal, los textos que genera son perfectos en inglés, así que me ha aprobado en esa parte también. Y antes de pasar a la parte en la que probamos con código, que seguro que muchos de vosotros la estáis esperando, quiero hacer otra prueba que se me quedó en el tintero la vez anterior, que era probar las capacidades de visión de cada uno de los modelos. Así que en este caso voy a incluir también en la prueba Gemma 4 y vamos a probar para una imagen que sea un poco difícil, por ejemplo, que contenga bastante texto, le voy a pedir que la mire, que me cuente lo que hay y que me transcriba el texto. Así que para probarlo voy a usar esta imagen que ha subido Julio Fernández, que se dedica a temas de desarrollo con Apple, también integrado con inteligencia artificial, etc. Y hoy ha publicado una imagen de un tema de Swift, de la concurrencia, si no recuerdo mal, y probando las capacidades del nuevo modelo de ChatGPT, el GPT Image 2, que la verdad que tiene una calidad brutal, genera textos coherentes, etc. Y aquí tenemos mucho texto y mucha imagen para comprobar hasta dónde son capaces de ver estos modelos. Así que me la descargo. Así que ya que en Pi no podemos hacer correctamente la prueba, en este caso sí que tenemos la capacidad de visión activada, seguramente tendría que configurar mejor el modelo en Pi. Lo vamos a hacer directamente aquí y le voy a decir, ¿puedes revisar esta imagen y decirme qué aparece en cada una de las viñetas de la misma? Tanto lo que representa la imagen como el texto completo de cada una de ellas. Vamos a ejecutarlo y a ver qué es capaz de hacer. Vale, ya me está generando el desglose. Voy a poner la imagen al lado para comparar. Y nos dice que en la viñeta 1 hay 3 desarrolladores, mujer a la izquierda, hombre con barba en el centro, hombre joven a la derecha, miran preocupados la pantalla de ordenador, que muestra un error en ejecución rojo, hay tazas de café, notas adhesivas y libros de código sobre la mesa, el texto. Martes 3 de la madrugada,
el bug que solo aparece cuando nadie mira. La burbuja, la mujer otra vez, en producción sí, test nunca, no hay manera, el código de error en la pantalla, burbuja, hombre con barba, el view model se actualiza. El nivel de detalle es inmenso. Sí que es verdad que se está confundiendo de quién es cada burbuja, pero la verdad que lo hace sorprendentemente bien todo el nivel de detalles que da. Luego en la viñeta 2, 3 personajes y el pajarito están juntos. El pajarito señala con una varita hacia una pantalla. Personalmente la varita no la veo. No sé si es porque hay que ampliar o porque no está. No, no tiene ninguna varita, eso se lo ha inventado un poco. Hombre joven, un error, burbuja pajarito. Compila, es precisamente el problema que venimos a resolver. Vale, bastante bien, salvo por eso. Me voy a ir a las últimas por si se pierde ya al final. Vamos a ver la última imagen. Los 3 personajes celebran con los brazos cruzados y sonriendo. El pajarito toma un café. Bueno, eso lo ha deducido porque tiene una taza de café cerca. Una pantalla grande muestra un mensaje de éxito. Pantalla, fecha correcta, 0 warnings, 0 errors, un check verde grande, luego inferior derecho de AC Academy. Todo muy muy bien. La verdad que hay pequeños detalles, pero el nivel de profundidad al que ha entrado con los detalles es enorme. Vamos a ver lo mismo, pero probándolo con el modelo de Gemma. Me voy a copiar el texto para usar el mismo exactamente y cargamos Gemma 4, iniciamos conversación, adjunto imagen y el texto. Y vamos a darle para ver qué consigue hacer. Vale, ya ha terminado y vemos nuevamente el texto. Me voy a quitar de la pantalla para que se vea mejor la imagen de la derecha, que antes comenté alguna cosa por aquí debajo que la habré tapado. Representación visual, un personaje, un desarrollador, se ve cansado, estresado frente a la pantalla del ordenador. Martes 3 de la madrugada, el bug que solía aparecer nadie mira. No está bien, otra vez en tus niñas y no hay manera de reproducirlo. Bueno, aquí estamos viendo que en general es bastante peor. Viñeta 2, el desarrollador ahora tiene una expresión de descubrimiento o intensidad. La pantalla muestra código suite donde se indica un problema de concurrencia. Eso no es un bug intermitente, es un data race, 2 hilos tocando la misma variable. No es verdad, pone 2 hilos tocando users. Bueno, no voy a seguir. Estáis viendo que el modelo de Gemma es sensiblemente peor detectando todos los detalles de la imagen y que Queen, por el contrario, es sorprendentemente bueno para lo pequeño que es. Volvemos a hablar que estamos hablando de modelos en máquinas muy pequeñas que mucha gente puede tener en casa. Así que bueno, en esta prueba visual que no hicimos la otra vez, el claro ganador es Queen 3.6. Vamos a seguir con la siguiente parte, que es la de programar. Si viste el vídeo anterior, si no te recomiendo que lo hagas, verías que tuvimos bastantes problemas con Gemma 4. Le lancé una tarea pequeña para que la desarrollara completa y la verdad que además de buscarse maneras poco ortodoxas de intentar implementarlo, realmente nunca llegó a funcionar, no compilaba, se quedó en un bucle intentando solucionar sus propios problemas, lo tuve que solucionar con Codex. Vamos a ver si lo conseguimos implementar o al menos mejorar, aunque no sea perfecto, con Queen 3.6. Así que voy a usar exactamente el mismo prompt, crea una web que permita generar thumbnails para YouTube a partir de un prompt utilizando la API de NanoBanana. Para ver cómo se llama, puedes ver la implementación en la skill de NanoBanana Pro. La API key la obtendrá de variables de entorno y permitirá crear solo imágenes en Landscape y editar la imagen una vez que se crea a partir de un nuevo prompt. Se almacenará la última generada en el navegador para que si se refresca podamos volver a trabajar sobre la última imagen. También tendrá un botón de descargar para poder bajárnosla a nuestra máquina. Quiero que utilices una buena arquitectura por capas, que lo generes con una tecnología que permita crear el front y una API sencilla en un monolito y que cubras todas las funcionalidades de test. Para comprobar si has finalizado, ejecuta build, los tests, el link y lánzalo en un navegador con Playwright para probarlo tú mismo. Bueno, vamos a darle y a ver qué consigue. Vale, ha empezado leyendo la skill, que es lo que le dije, para que sepa cómo puede llamar al endpoint y a ver qué consigue. Lo voy a dejar trabajando y cuando vuelva revisamos el resultado porque tampoco merece mucho la pena estar aquí viendo cómo genera tanto código. Vale, aquí ya lo vemos que está prácticamente terminando. Novedad grande, ha conseguido compilarlo, que Gemma 3 no fue capaz. Está ejecutando Playwright para comprobar si puede lanzarlo y ver si está funcionando correctamente. Está escribiendo unos tests end-to-end para comprobarlo. Ahora ya los está ejecutando. Ha visto que algunos han pasado y otros no. Ahora está comprobando qué pasa cuando no le pones la API key, pero como yo tengo la API key en las variables de entorno, pues le está pasando el test y no debería pasar. Vale, pues ya ha terminado y nos indica cómo ejecutarlo. Así que vamos a abrir por aquí, vamos a hacer un npm run dev. Ya lo tenemos aquí. Bueno, realmente es este. Y bueno, a nivel visual se acerca bastante a lo que vimos con Gemma 4. Bastante
feo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si funciona. Tenemos aquí distintas resoluciones. Vamos a hacerlo en un 1K. Crea imagen de vídeo sobre una receta de cómo hacer un burrito. Vamos a darle a generar. Está generando y yo creo que está volviendo a hacer trampas porque es como que está lanzando a través de un CLI en vez de utilizar directamente la especificación de la API. Pero vamos a abrirlo. Lo vamos a abrir en Visual Studio Code y vemos aquí que por lo menos esta vez sí que ha estructurado un poquito el código, ha generado componentes, ha generado servicios. La otra vez estaba todo directamente en la página y luego tenemos aquí el page, tenemos la API que genera la imagen, que usa a su vez este servicio y este servicio lo que está lanzando es el fichero de Python. Yo creo que lo que está haciendo mal es la comprobación de la respuesta. Por lo menos aquí el camino iba más o menos bien en utilizar ese fichero. No quiero decir con ello que era lo que yo buscara, pero por lo menos lo ha intentado. Pero yo creo que lo que falla es eso, al parsear la respuesta, porque está planteando que lo siguiente que le venga va a ser la respuesta y todavía le faltaba por llegar la respuesta completa porque le estaba enviando la información sobre qué claves tengo configuradas en el sistema. Así que aquí vemos que hay un salto de nivel cualitativo. Ha sido capaz de generar todo el código, compilarlo, ejecutarlo, que casi que funcione. Así que me tienta a darle una segunda oportunidad. A diferencia de con Gemma, que teníamos que casi tirar todo lo que había hecho para volver a empezar, en este caso tenemos una buena base. Así que le voy a pedir un par de cosas y a ver qué conseguimos. Me gustaría, por un lado, que no utilices directamente el fichero de Python de la skill, sino que de ahí saques la información de cómo puedes comunicarte directamente por la API y crear un servicio que se comunique directamente por API y no pasando por ese script que has utilizado. Por otro lado, también tienes que mejorar drásticamente la interfaz de usuario. Ahora mismo es una interfaz muy fea. Quiero que crees una interfaz que sea interesante visualmente y que al que la vea le apetezca usarla. Una cosa súper curiosa que he visto en el Thinking Mode es que se ha generado como una especie de boceto del diseño y lo va a implementar a partir de ahí. Muy curioso, no lo había visto yo esto antes, la verdad. Bueno, pues esto ya ha terminado y sinceramente es muchísimo mejor de lo que me esperaba, ¿eh? Mira qué diseño para estar hecho por un modelo en local bastante impresionante. Incluso ha añadido aquí unos quick presets de temas típicos y podemos incluso ampliar a prompts para inspiración. Bueno, la verdad que ha tomado muchas decisiones por sí mismo, pero a la vez bastante interesante. Epic Gaming Setup with RGB Neon Lights, ¿vale? Vamos a probarlo en el Flash y con resolución 1000. Parece que se ha inventado, eso sí, un poco las condiciones de la API y nos está dando errores, lo que es una pena porque me habría encantado verlo funcionando finalmente, pero bueno, que sea capaz de diseñar esto, de ejecutarlo, de compilar, generar el código, lanzar Playwright con distintos tests end-to-end para comprobar que todo funcione correctamente. La UI está funcionando todo lo que se esperaría de ella. Es decir, cuando hacemos clic en cada uno de los elementos, todo funciona. Lo único que está fallando ahora mismo es la integración con Gemini. Y bueno, vamos a darle una última oportunidad. Así que vamos a probar, por ejemplo, con Product Launch. Vamos a darle a Generate Thumbnail. La verdad que esta imagen de cargando es 1000 veces mejor que muchas otras que me han generado modelos mucho más grandes. Visualmente es muy bueno. Y bueno, aquí lo tenemos. Launching Now Volta Pods Pro. Como una imagen de unos nuevos altavoces, auriculares. Le podemos probar el descargar. Aquí lo tenemos. De hecho, aquí está la generación anterior, que esto tampoco se lo había pedido, el que hubiera un historial. Podemos volver a otra y tratar de modificarla. He visto que las modificaciones fallan porque no debe de estar enviando bien la imagen. Traduce al castellano. Otra cosa súper interesante es que si pulso Command Enter se lanza automáticamente, cual está súper bien, pero bueno, está fallando en esto, ya no lo voy a arreglar, pero es bastante impresionante lo que ha conseguido hacer un modelo en local. Así que por mi parte, muy impresionado. Y con esto termino todas las pruebas que quería hacer sobre Qwen 3.6. La verdad es que prácticamente todas las pruebas han salido bien, salvo algún pequeño detalle que se nos ha escapado, aunque en otras pruebas sí que me ha funcionado, como por ejemplo el que la fecha estuviera incorrecta en la publicación, pero donde está a otro nivel claramente es en temas de desarrollo. Es verdad que tarda tiempo, que tiene que dar vueltas, que las autovalidaciones le ayudan mucho a llegar al resultado final, pero cumple con lo que le pides. Si le dejas tiempo para trabajar, lo consigue, cosa que con Gemma 4 no nos había pasado. También hay que tener en cuenta que estamos comparando dos modelos que están a niveles un poco distintos, ya que el de Gemma es de 26 billion y el de Qwen es de 35 billion, que ya son 9 billions de diferencia y esto tiene que notarse sí o sí.
Pero la verdad es que Queen con este modelo ha hecho un trabajo impecable para tener un modelo local que pueda hacer la mayoría de las tareas del día a día. Tenemos que seguir teniendo en mente que son modelos muy pequeños, que esto hace un año era ciencia ficción y que por tanto no podemos esperar las capacidades de los modelos grandes. Pero sí que con esto podemos empezar a plantearnos tareas de nuestro día a día que podríamos sustituir por modelos en local o incluso utilizarlo cuando las condiciones de red no sean las adecuadas. Así que como decía, bastante impresionado con este modelo. Cuéntame tú en los comentarios qué te ha parecido, si te gustaría que probáramos de esta forma algún otro modelo o cualquier otra novedad que quieras que traiga al canal y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!